Bienvenidos a Inglés en un Tris. Yo soy Tris. En el video de hoy vamos a ver el modal verb can. Vamos a ver cómo se usa y para qué se usa. Todos los sujetos y pronombres ocupan can. No hay conjugaciones diferentes. Aparte, el verbo principal que usaremos va en forma base, es decir, sin hacerle cambios. Entonces tenemos I can swim, he can swim, she can swim, it can swim, we can swim, you can swim y they can swim. ¿Para qué se usa el verbo modal can? Se usa como auxiliar y lo vamos a ocupar para expresar ideas de habilidad, permisos y posibilidad. En este caso, la posibilidad se refiere a casos o cosas que generalmente ocurren, no para un futuro incierto. El orden de palabras para estas afirmaciones va a ser el mismo que hemos estado ocupando. Tenemos sujeto, luego tenemos can como verbo auxiliar y por último el verbo principal en forma base sin conjugar. Por ejemplo, tenemos I can sing very well. Yo puedo cantar muy bien. I es el sujeto, can el verbo auxiliar y sing el verbo principal en forma base. Veamos algunos ejemplos de afirmaciones positivas para cada uso. Can para habilidad. I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. John can swim. John puede nadar. Daniel y Eric can speak English. Daniel y Eric pueden hablar inglés. Can para permisos. I can eat ice cream after dinner. Yo puedo comer helado después de la cena. Jane can go to the party. Jane puede ir a la fiesta. We can have pets in our flat. Nosotros podemos tener mascotas en nuestro apartamento. Can para posibilidad. I can be moody sometimes. Yo puedo estar de mal humor a veces. It can be very hot here in summer. Puede hacer mucho calor aquí en verano. You can easily get lost in that train station. Puedes perderte fácilmente en esa estación de tren. Tal como puedes ver, el tipo de posibilidad que expresamos con can se refiere a eventos, sucesos o cosas que generalmente ocurren. Esto basado en evidencia por observación o experiencia propia, incluso por sentido común, de que así son generalmente. Veamos estos ejemplos. El primero de yo puedo estar de mal humor a veces, lo digo en que me conozco a mí mismo. El segundo que dice puede hacer mucho calor aquí en verano, es basado en experiencia propia de que así lo has vivido en tu propia ciudad. Y el tercero, sobre perderte fácilmente en una estación de tren, puede pasarle a cualquiera que visite un lugar nuevo, que sea muy amplio, que tenga muchos pasillos o conexiones. Ahora veamos cómo se hace el negativo. Para hacer el negativo, añadimos la palabra negativa, not, a nuestro auxiliar can. Can, not. Podemos combinarlas en una sola palabra y tendríamos cannot, o podemos contraerlas como can't. Puedes ocupar cualquiera de las dos, cannot o can't. La única diferencia es que esta versión contraída se considera más para uso informal, es decir, en ambientes más relajados. Por ello generalmente es la que más vas a ocupar. Entonces tendríamos I can't swim, he can't swim, she can't swim, it can't swim, we can't swim, you can't swim, they can't swim. Es lo mismo que en el positivo, todos los sujetos y pronombres van a ocupar can't y el verbo principal en forma base. Ahora vemos pronunciación. Cannot se pronuncia con A de gato y con O corta. Y la versión contraída, pon mucha atención, es con A larga. ¿Por qué te pedí que pusieras atención a cómo se pronuncia el negativo contraído can't? Veámoslo en un ejemplo. Tenemos afirmación positiva. I can swim. Yo puedo nadar. Y justo debajo tenemos el negativo. I can't swim. Yo no puedo nadar. Al hablar el inglés de forma fluida, vamos a quitar el sonido T cuando está entre dos consonantes. Esto lo expliqué en el video de cómo conectar la T con otros sonidos. En fin, quitamos esta T y virtualmente ambas oraciones, tanto en positivo como en negativo, serían idénticas. Entonces, ¿cómo las vamos a distinguir? Aquí es donde hay que poner atención particularmente a los sonidos vocales. En el positivo, I can swim, ocupamos la versión débil de can, que se pronuncia con schwa, can. Entonces va a sonar más corto y suave. I can swim. En el negativo, I can't swim. Can't se pronuncia con A larga como vimos previamente y va a sonar fuerte.
I can't swim. Aparte, cuando quitamos esta T, unimos ambas palabras. Va a sonar pegado. Can't swim. Recuerda que esto de la pronunciación varía dependiendo del acento que estés hablando. Dependiendo del acento que tú hables, algunos sonidos y cómo se conectan las palabras puede variar. Por último, cabe mencionar que generalmente se usan versiones débiles para los auxiliares en afirmaciones y preguntas positivas, así como acabamos de ver en este ejemplo de aquí. Y en los negativos se usa una versión fuerte generalmente. Veamos algunos ejemplos del negativo con sus diferentes usos. Can't para habilidad. I can't play the guitar. Yo no puedo tocar la guitarra. John can't cook. John no puede cocinar. Daniel and Eric can't speak French. Daniel y Eric no pueden hablar francés. Can't para permisos. I can't eat ice cream before dinner. Yo no puedo comer helado antes de la cena. Jane can't go to the concert. Jane no puede ir al concierto. We can't have pets in our flat. Nosotros no podemos tener mascotas en nuestro apartamento. Por último, can't para posibilidad. I can't get lost. I know the way to the market. No puedo perderme, me sé el camino al mercado. That dog can be dangerous. Ese perro no puede ser peligroso. You can't be serious. No puedes estar hablando en serio. Ya que vimos la parte de afirmaciones en positivo y negativo, toca ver cómo se hacen las preguntas cerradas, sus respuestas cortas y las preguntas abiertas. Recuerda que las preguntas cerradas plantean cuestiones que se contestan en términos de sí o no, y para contestarlas podemos ocupar las respuestas cortas. Un ejemplo de pregunta cerrada sería ¿Can you swim? ¿Puedes nadar? Y su respuesta corta podría ser Yes, I can. Sí, sí puedo. O No, I can't. No, no puedo. Un ejemplo para pregunta abierta podría ser Where can we swim? ¿Dónde podemos nadar? Y su respuesta podría ser In the lake, en el lago. Para hacer preguntas y respuestas cortas generalmente se ocupa un verbo auxiliar, que en este caso es el modal verb can. Nuevamente recuerda que todos los sujetos ocupan can y el verbo en forma base. Y tenemos Can I swim? Can he swim? Can she swim? Can it swim? Can we swim? Can you swim? Y Can they swim? Lo decimos de esta forma porque cuando hacemos preguntas cambiamos el orden de palabras. Vamos a ocupar este orden. Tenemos can como auxiliar, después tenemos sujeto y luego tenemos un verbo principal en forma base. Por ejemplo, Can you swim? Can es nuestro auxiliar, you es el sujeto y swim el verbo principal. Las respuestas cortas siguen este orden. Vamos a tener yes o no dependiendo de si es positiva o negativa. Luego nuestro sujeto y por último can, igual conjugado en positivo o negativo, acorde a la naturaleza de la respuesta. Veamos algunos ejemplos de preguntas cerradas. Can para habilidad. Can I play the piano? Yes, I can. No, I can't. Entonces sería, ¿puedo tocar el piano? Sí puedo, no puedo. Can John swim? John puede nadar. Respuesta corta positiva. Yes, he can. Sí puede. O en negativo. No, he can't. No puede. Can Daniel and Eric speak English? Daniel y Eric pueden hablar inglés. En positivo. Yes, they can. Sí pueden. Y en negativo. No, they can't. No pueden. Can para permisos. Can I take the day off? ¿Me puedo tomar el día? Positivo. Yes, I can. Sí, sí puedo. En negativo. No, I can't. No, no puedo. Can Jane go to the party? Jane puede ir a la fiesta. En positivo. Yes, she can. Sí, sí puede. En negativo. No, she can't. No, no puede. Última pregunta. Can we have pets in our flat? ¿Podemos tener mascotas en nuestro apartamento? En positivo. Yes, we can. Sí, sí podemos. Y en negativo. No, we can't. No, no podemos. Ahora can para posibilidad. Can I be moody sometimes? ¿Puedo estar de mal humor a veces? En positivo. Yes, I can. Sí, sí puedo. En negativo. No, I can't. No, no puedo. Siguiente. Can it be very cold here in winter? ¿Puede hacer mucho frío aquí en invierno? Positivo. Yes, it can. Sí, sí puede. Negativo. No, it can't. No, no puede. Y por último, can you get lost in that train station? ¿Te puedes perder en esa estación? Respuesta corta positiva. Yes, you can. Sí, sí puedes. Respuesta corta negativa. No, you can't. No, no puedes.
Aquí me permito hacer un comentario. Previamente dijimos que el can generalmente en positivo se pronuncia de forma débil, pero en las respuestas cortas positivas siempre ocupamos la versión fuerte, que es con A de gato, entonces sería can. Aparte, mucha atención a cuando decimos en general, porque puede que por contexto, tanto en afirmaciones como en preguntas positivas, tengamos que ocupar la versión fuerte del auxiliar. Pero insisto, ello dependerá del escenario o situación en particular que tengamos enfrente. Siguiente, preguntas abiertas. Para este tipo de preguntas se usan las palabras WH. Aquí te dejo qué significan. En cuanto al orden de palabras, técnicamente es el mismo orden que vimos previamente para las preguntas cerradas. Lo único que vamos a agregar es una palabra WH al principio, de esta manera. Vamos a empezar nuestra pregunta con una palabra WH, luego tenemos nuestro auxiliar que es can, luego el sujeto y luego nuestro verbo principal. Tenemos por ejemplo, what can you do? ¿Qué puedes hacer? Where can we buy popcorn? ¿Dónde podemos comprar palomitas de maíz? Whom can they invite to the party? ¿A quién pueden ellos invitar a la fiesta? When can I meet you? ¿Cuándo me puedo reunir contigo? Why can't he take the day off? ¿Por qué no puede tomarse el día libre? How can she play the piano so well? ¿Cómo puede ella tocar el piano tan bien? Es la primera vez que vemos una pregunta hecha en negativo. Generalmente cuando hacemos preguntas para obtener información, se aconseja que sean en positivo porque es más fácil entenderlas. Las preguntas en negativo normalmente no solo buscan la respuesta a lo que preguntan, también se usan para expresar sorpresa, queja, crítica, entre otras cosas. Como en este, que por ejemplo preguntamos ¿por qué no puede tomarse el día libre? No solo esperamos que nos digan la razón de por qué no puede. Al expresar esta pregunta en negativo, también queremos que se entienda que estamos criticando o quejándonos. Entonces el mensaje es un poquito más complejo. Pero de que puedes hacerlas en negativo, lo puedes hacer, nada más ten en mente esto que te acabo de mencionar. Ya que terminamos de ver cómo se ocupa can, lo único que queda es practicar. Vamos a empezar con una afirmación en positivo, luego planteamos el negativo, después la pregunta cerrada, sus respuestas cortas y por último una pregunta abierta. Veamos 3 ejemplos. Empezamos con afirmación en positivo. I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. En negativo, I can't play the guitar. No puedo tocar la guitarra. ¿Cómo sería la pregunta cerrada? Can I play a musical instrument? ¿Puedo tocar un instrumento musical? Respuesta corta positiva. Yes, I can. Sí, sí puedo. Respuesta corta negativa. No, I can't. No, no puedo. Y por último, una pregunta abierta. What musical instrument can I play? ¿Cuál instrumento musical puedo tocar? Siguiente ejemplo. Jane can go to the party. Jane puede ir a la fiesta. En negativo, Jane can't go to the concert. Jane no puede ir al concierto. Pregunta cerrada. Can Jane go to the concert? Jane puede ir al concierto. Respuesta corta positiva. Yes, she can. Sí, sí puede. Respuesta corta negativa. No, she can't. No, no puede. Y por último, pregunta abierta. Why can't she go to the concert? ¿Por qué no puede ir al concierto? Aquí ocupamos pregunta negativa para expresar molestia o decepción, por ejemplo. Último ejemplo. Those dogs can be dangerous. Esos perros pueden ser peligrosos. En negativo, they can't be dangerous. No pueden ser peligrosos. Aquí aprovecho para que veas que they no nada más es para humanos, también puede ser plural para animales y cosas. Ahora, ¿cómo sería la pregunta cerrada? Can those dogs be dangerous? ¿Esos perros pueden ser peligrosos? Respuesta corta positiva. Yes, they can. Sí, sí pueden. Respuesta corta negativa. No, they can't. No, no pueden. Y por último, pregunta abierta. How can those dogs be dangerous? ¿Cómo pueden esos perros ser peligrosos? Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, dale like. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal. Que tengas un buen día. Bye.